Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan 8 del 1 al 11. En su Biblia ubique esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los fariseos y escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Jesús entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios, tu palabra es leída. Suficiente es para revelar nuestro corazón, para hablarnos y mostrarnos quiénes somos delante de tu santa presencia, quitando todo velo de religiosidad, de falsa apariencia, expuestos por tu palabra, la cual es la verdad y no miente. Señor, rogamos ahora que por esta palabra seamos hoy edificados, confrontados, animados, instruidos. Muchas gracias, y que podamos ver tu maravillosa obra a través de este pasaje, allí con una mujer, pero también con nosotros, perdonándonos por gracia. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Hermanos, tenemos para hoy un relato que Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos muestra que luego del evento, en los versos anteriores, en el que los alguaciles fueron enjuiciados por los fariseos por no haber llevado preso a Jesús, los alguaciles le dijeron a sus jueces, a sus acusadores: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sorprendidos, impactados por la palabra, los alguaciles ahora estaban siendo enjuiciados por sus autoridades, por sus líderes. Parece ser que los fariseos eran expertos en enjuiciar a los demás. Lo estaban haciendo con Jesús por haber sanado a un paralítico. Ahora enjuician a los alguaciles por no haber hecho caso de la orden de los sacerdotes, apresar a Jesús. Y como regresaron sin el supuesto convicto para ellos, entonces son enjuiciados y puestos bajo maldición, como lo señala el versículo 49 del pasaje del capítulo 7. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Luego de ese acontecimiento en el que han juzgado a los alguaciles, dice el versículo final del capítulo 7, cada uno se fue a su casa. ¿Quiénes?
fariseos y el resto del pueblo, los alguaciles, seguramente cumpliendo su turno, regresaron a casa. Pero el primer versículo del capítulo 8 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. No era el monte de los olivos la casa de Jesús, pero el monte de los olivos era el lugar predilecto del Hijo de Dios cuando estaba en Jerusalén o en Judea, el lugar especial para él pasar noches allí en la comunión con su Padre. Si todos regresaban al seno de su casa, de su familia, pues Jesús regresaba al seno del Padre en el monte de los olivos. Y allí, en ese lugar, en la soledad de la noche, el Hijo de Dios pasó las horas para esperar un nuevo amanecer y continuar con su tarea. ¿Cuál? Seguir enseñando su verdad. Por eso el versículo 3 dice: entonces los escribas, el versículo 2, y por la mañana volvió al templo. Pero era en el templo donde quisieron apresarle, era en el templo donde quisieron llevarle a juicio delante de multitudes. Y dice la Biblia: y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Hermano, Jesús está regresando al lugar donde no lo quieren. Jesús está regresando al lugar donde se expone al peligro. Pero Jesús no estaba temiendo por él, porque al fin y al cabo la obra que él venía a cumplir era precisamente la de dar su vida en rescate por muchos. Por eso no tiene ningún temor. No está tampoco pensando en el qué dirán las personas, qué me harán, qué peligros correré. No, Jesús está comprometido con hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que Él ponga su vida en rescate por muchos. Por eso Juan ahora nos señala eso, y pareciera ser algo insignificante, pero no, nos deja ver hasta dónde el compromiso de Cristo con la voluntad de su Padre, con hacer la obra que el Padre le dio para hacer, y Él está sin temor a nada dispuesto a cumplir con la ordenanza del Padre eterno. Cuánto compromiso en el Hijo de Dios, cuánta entrega, cuánto abandono en los brazos de su eterno Padre para hacer la obra por una humanidad pecadora. Llamados, en ese mismo pasaje se nos muestra entonces en este registro, creo que no señalé el título, pero el título del sermón es perdonados por gracia. Perdonados por gracia. Y lo que vamos a ver en este pasaje es el perdón que emana de la gracia de Dios, el perdón que destila de la gracia del Altísimo. Por eso, en el primer punto, yo quiero mostrar que en este relato bíblico, a excepción de Jesús, todos son pecadores. Observen, capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos, si algún lector no sabe quiénes eran los escribas, eran los expertos en hacer copias de la palabra de Dios, o sea, eran las fotocopiadoras de la época. Con esto diciéndoles que como eran personas las que copiaban la ley, copiaban los salmos, copiaban los profetas, de tanto copiar un documento, lo que hace es que la persona memorice. ¿Quiénes eran los que más sabían de la ley de Dios en Israel? Los escribas. ¿Y quiénes eran los seguidores de estos escribas? En especial, los fariseos.
Estos son religiosos y uno puede pensar, bueno, ellos deben ser los representantes, los ejemplos de piedad, de justicia, de una vida santa, de una vida piadosa y agradable delante de Dios, pues son los que conocen la palabra de Dios. Pero aunque conozcan la ley y la escriban una y tantas veces, estos hombres son pecadores. Aún en lo que ellos hacen pareciera ser que no. Es más, como que en sus mentes la idea es que ellos no son pecadores. Y por eso dice la palabra de Dios, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. En este punto explico que aquí Juan nos va a hablar de una mujer que va a ser traída a Jesús, pero que la mujer había sido hallada adulterando, sorprendida adulterando. Era una mujer pecadora, claro que sí. Pero lo que están haciendo los religiosos es querer mostrar que ella es pecadora y que ellos no. Pero al mirar el pasaje bíblico y lo que hace Jesús es mostrarles que todos están bajo pecado, que tanto ella como los enjuiciantes ahora también son pecadores. Bueno, la mujer es pecadora y no hay, amados hermanos, como defenderla. ¿Por qué razón? Porque como diríamos en el lenguaje coloquial, la hallaron con las manos en la masa, la hallaron adulterando. Era pecadora. No podemos nosotros tratar de evitar señalar su pecado. Pero ahora quiero mostrarles cómo los religiosos eran igual o más pecadores que ella. Veamos los cargos contra los religiosos. Hay un cargo contra la mujer, sí, adulterio. Pero ahora veamos los cargos de los que se creen que no son pecadores. Y aquí hay un gravísimo problema cuando una persona que conoce la palabra de Dios, que conoce la ley de Dios, que conoce la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, se considera que no es pecador o que no es pecadora. Ese es un gravísimo problema. Porque habla de una ceguera espiritual, habla de una oscuridad espiritual. Es el caso de estos personajes. Mire, el versículo 6, aquí de Juan 8, dice que esto decían tentándole. Y aquí hay el primer cargo contra estos religiosos. ¿Cuál es el cargo? ¿Tentar a quién? A Jesús. Y si usted observa Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios así. Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masach. Hermanos, la mujer está siendo llevada porque ha quebrantado la ley. ¿Qué mandamiento quebrantó la mujer? Bueno, ha quebrantado el no cometerás adulterio. Sí, pero dentro de la ley, la exposición dada por Dios a través de Moisés en el 6:16 de Deuteronomio dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Están llevando a una mujer, juzgándola por adúltera, la llevan a Jesús con el propósito de ocasionarle tropiezo a Jesús, de tentar al Señor. Ahora, ¿se configura aquí un pecado? Claro que sí. O sea, ellos son pecadores, pero no es el único pecado. Hay un segundo pecado que observo acá y vamos a levantarle cargos a estos religiosos para mostrar que no eran lo que ellos pensaban. Y es que hay veces nos engañamos a nosotros mismos, pero la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El concepto que usted tiene de sí mismo es un concepto viciado. Lo que Dios diga de nosotros
Es la verdad. Nosotros cuando nos enjuiciamos a nosotros mismos y somos nosotros los jueces de sí, nos absolvemos. De inmediato quedamos en libertad bajo esa veredicto final que nosotros podamos dar de nosotros. Mire, el segundo pecado es el siguiente. Lean bien ahí en Juan capítulo 8, versículo 5. El versículo 5 dice: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Por favor, preste atención. En la ley, ¿quién los mandó? O sea, la culpa no es de ellos. Nos mandó Moisés. ¿Y qué dice Moisés que debían de hacer? Apedrear ¿a quiénes? A tales mujeres. Es lo que dicen ellos. Aquí hay un cargo contra estos religiosos. ¿Cuál es? Torcer las escrituras de forma perversa. ¿Quieren observar qué decía la ley exactamente? Mire, eso está en Levítico 20:10. Si usted quiere ver allí, va a encontrar cómo el Señor había hablado de manera clara, de manera explícita. 20:10 dice así: si un hombre, curiosamente allá en Levítico comienzas con un hombre, pero ellos aquí están señalando a una mujer. Deja ver la maldad del corazón de estos religiosos que siempre están procurando cargarle al más débil, aprovechándose del más vulnerable. Y las mujeres bajo este contexto eran más vulnerables que los hombres. Por eso, al mirar la ley dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted puede leerlo perfectamente, Levítico 20:10. Pero ¿es eso lo que ellos están diciendo? No. Han tergiversado, han torcido la palabra de Dios. Y todo aquel, por muy religioso que se crea o que diga ser, o por muy titulado que sea como los escribas, a quienes llamaban doctores de la ley, pero si tuercen la ley, no son más que hijos de las tinieblas. ¿Por qué digo eso? Ya lo voy a explicar. Mire, el primero en hacer el ejercicio de distorsionar la palabra de Dios fue Satanás en el huerto. Dios en el huerto le dijo al hombre y a la mujer: de todos los árboles podrás comer. Cuando la serpiente estaba engañando a Eva, Eva le dijo a la serpiente: Dios dijo que no tocáramos ni comiéramos del árbol. Y ahora viene ahí acto seguido la voz de Satanás que le dice: con que Dios os dijo que no comáis de todo árbol. Oigan bien, Dios le dijo: de todo árbol podrás comer, a excepción de uno. Pero en la boca de la serpiente hay una tergiversación de las palabras de Dios. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero la serpiente distorsiona la palabra para llevar o inducir al pecado a Eva y luego a Adán. Bueno, o sea que el experto en distorsionar la verdad de Dios se llama Satanás. Y estos que están aquí la están distorsionando, porque en ninguna parte de la ley Moisés dijo eso que ellos están diciendo. Allí dice que un hombre y una mujer que cometen adulterio, los dos indefectiblemente deben morir, los dos. Ahora, ¿qué vemos ahí? Solo está la mujer. Ahora, no sabemos, porque la Biblia no lo dice, y cae en el campo de la especulación. ¿Qué pudo haber pasado con el varón?
Dice Raúl, se fue. O sea, ese le rindió escaparse. Puede ser que él se vistió más rápido y salió corriendo. Puede ser, pero lo que no sabemos ahí, amados hermanos, es la verdadera razón por la cual el hombre no está presente. El adúltero no está presente. Ella no es pecadora sola. Yo voy a especular y permítanme, quiero dejar claridad que no lo dice el texto, es una especulación mía. Yo creo que el adúltero era amigo de ellos. Eso es como en este país, hermanos, la ley es para los que no son amigos de los que ejecutan aquí, de los que mandan, de los que gobiernan. Cuando se es amigo, entonces ya uno por esa amistad se siente cubierto. Ahora, estos que enjuician a la mujer, probablemente si los sorprendieron en el acto mismo, uno dice, ¿cómo es que se va el hombre? Cogen a esta mujer, al hombre no lo traen. La ley decía que si un hombre cometía el pecado de adulterio, y valga decir algo, es tan ofensivo para Dios el pecado del adulterio como otros pecados, pero hablando de este, que la persona que lo hace merece la muerte. Eso dice la Escritura. Pero como el tema no es ese, hermano, entonces es mostrar cómo Dios perdona por gracia. Aquí hay una pecadora y hay unos pecadores, pero no solo ellos pecan por distorsionar la ley, hay un tercer cargo. ¿Cuál sería? Cuando yo voy a Mateo 19, es porque encuentro una frase parecida a la que aparece aquí en el versículo 5. En Mateo 19, versículo 7, mire, dice así: le dijeron, estaban hablando del divorcio, le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos decían que Moisés mandaba. Allá dijeron, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Ahora aquí, en un momento distinto, pero teniendo el tema del matrimonio, del divorcio, entonces, porque le han preguntado a Jesús acerca de si está bien darle carta de divorcio por cualquier cosa. Porque en la época los hombres daban carta de divorcio a las mujeres por cualquier cosa. Si llegaban a la casa y no la encontraban, esa era razón para darle carta de divorcio. Había otros, inclusive algunos comentaristas dicen que muy probablemente en su época de impureza, según el rito religioso, si no estaba en el lugar que le correspondía, por eso también le daban carta de divorcio, por si de pronto dejaba por ahí alguna gota de su flujo. Entonces por eso le daban carta de divorcio. Bueno, la verdad es que estos fariseos y estos escribas probablemente, como tenían en mente de que podían divorciar a su mujer por cualquier cosa, yo debo ahora pensar que varios de los que están aquí, por no decir todos, le han dado carta de divorcio a su esposa, y quién sabe a cuántas esposas les han dado carta de divorcio, explicando que Jesús en el versículo ahí de Mateo 19, en el versículo 8 le respondió y le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús deja claro algo: lo que Moisés escribió en Deuteronomio 24 no es ordenándoles que lo hagan, no, es por causa de la dureza, por la causa que en el hombre le ha llevado a lastimar el plan de Dios, que es el pecado. Por la dureza, por su pecado, Dios permitió que Moisés legislara el tema del divorcio. Pero en el 9 Jesús dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, estos hombres tienen
como cargos en contra, querer tentar ¿a quién? A Jesús, que es Dios. Segundo cargo. Gracias. Distorsionar la palabra de Dios. Ustedes dirán, eso no es tan grave. Gravísimo, porque es la imitación de Satanás. 3, probablemente todos estos son adúlteros. ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre de divorciarse de su mujer por cualquier cosa y ahora estaban casados con otra mujer. Y Jesús le dijo, si ese divorcio no fue por esta causa, ustedes ahora al volverse a casar han cometido adulterio. ¿Qué significa? Que la están llevando a ella para apedrearla por adulterio, pero ellos muy seguramente son adúlteros y súmele distorsionadores de la palabra y además de eso, tentadores de Cristo. Ahora, ¿cómo llegaron? Llevaron a la mujer. Por un momento trate de recrear en su mente ese escenario. A la mujer la sorprenden en el acto mismo de adulterio. Me imagino que esa mujer tal vez se alcanzó a poner la túnica y la traen ahí a los empujones. Yo no creo que la llevaban ahí como... yo creo que la llevan ahí a los empujones y diciéndole quién sabe cuántas cosas. Adúltera, pecadora. En colombiano le hubieran dicho muchas cosas feas. Esa mujer va despelucada, ¿verdad? Esa mujer va ahora, me imagino que cuando llegan a donde Jesús está, que eso fue en el templo, en las plazas del templo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos muestra en el versículo 2 que Jesús había ido al templo a enseñar y que había llegado la gente y Jesús estaba enseñando cuando le traen a la mujer y la ponen en medio. Ahora yo me imagino que empujaron a esa mujer y esa mujer cae allá, tal vez está ahí de rodillas, con la cabeza agachada, no quiere levantar su rostro, está llena de vergüenza, de angustia, tal vez está llorando, sabe que la van a matar porque conocía la situación con estos personajes. Y además de eso, esta mujer ahora es expuesta públicamente. O sea, estaba pensando que cuando cogen a una persona que dicen que robó a alguien y lo rodean todos los demás y empiezan a golpearle, eso termina casi siempre con un linchamiento. A los ladrones los cogen y les quitan la ropa, los desnudan para avergonzarlos y todo eso que pasa. No estamos aquí para decir si está bien o está mal, pero es lo que acontece en estos casos. A esta mujer la traen para juiciarla, pero han venido varios hombres, creo que es un buen grupo, y ellos vienen y al venir acá como testigos, cada uno ha tomado una piedra. O sea, todos vienen armados contra ella. Y aquí debo mostrarles, amados hermanos, que estos personajes, que también son pecadores y que ahora piden una pena, una sentencia contra la mujer, en este punto todos están bajo la misma sentencia. O sea, si en el primero todos son pecadores, ahora todos bajo la misma sentencia. ¿Qué merecía la mujer según la ley? ¿Qué merecen ellos según la ley? La muerte. Todos están bajo la misma sentencia. Ellos llevan piedra para matar a la mujer porque así estaba escrito. Debía morir por lapidación. Ahora yo me imagino a algunos de ellos escogiendo la piedra. ¿Qué piedra tomo yo para descargarle a esta mujer? Y todos van armados. Y la mujer ahora está ahí, en medio. Ahí estaba Jesús sentado también. La escritura nos deja ver, amados hermanos, que ahora cuando Jesús los observa y le han preguntado a Jesús, ¿tú qué dices? Moisés mandó hacer esto y ¿tú qué dices? Porque ellos veían que él era como el equivalente a Moisés.
No la han llevado a su juez natural. Quien debía juzgar esto en el pueblo eran los del Sanedrín, los del concilio, los sacerdotes y los gobernantes del pueblo, pero no, la han llevado a Jesús. Ahora, sin proponérselo, han llevado a la mujer al supremo juez, al máximo juez. Pero el máximo y supremo juez es el justo juez. Estos tal vez la hubiesen llevado a los jueces naturales para los ciudadanos hebreos o israelitas de los días de Jesús. Seguramente la hubieran condenado, porque fueron esos jueces los que condenaron a Jesús por blasfemo y lo llevaron a la muerte. ¿Cuál hubiera sido el resultado final del enjuiciamiento de esta mujer por parte de esas autoridades? También la muerte. En cumplimiento y en honor de la ley. Señalo que la ley dice que, o mejor, bajo el espíritu de la ley, es que la paga del pecado es muerte. Debemos estar todos conscientes de esta verdad bíblica. Dios le dijo a Adán: el día que coma del árbol morirás, porque transgredir la voluntad de Dios, transgredir la palabra de Dios, trae como consecuencia la muerte. Hermano, el asunto del pecado es tan grave que el pecador merece morir. Todo pecador merece morir. Cuando vemos eso en la carta a los Romanos, que dice: no hay justo ni uno solo, todos se desviaron, todos han pecado, unos de una manera, otros de otra. Luego nos va a decir que todos están bajo el justo juicio de Dios. Y debo referir lo siguiente: si Dios fuera solo justicia, ¿sabe qué tendría que pasar? Que todos los seres humanos fuésemos condenados eternamente y para siempre. Si Dios fuese solo justicia, porque justamente el pecador merece morir. Ahora, aquí es donde tiene sentido la gracia. Resulta que en nuestro mundo hay pecadores que merecen cosas buenas, pero cuando vamos a verlo a la luz de la Biblia, el pecador solo merece la ira de Dios, el castigo de Dios. Ahora, si alguno tiene que morir aquí en este día, deben ser todos. Pero algunos que se creen que no pecan son los que cogen las piedras para arrojársela a la mujer. Cuando usted juzga a otro, cuando yo juzgo a otro, en lo que juzgo a otro, me juzgo a mí mismo. Hermano, no nos corresponde a nosotros el juzgar a las personas por sus pecados. Nos corresponde hablar la palabra. Si la palabra es la que les juzga, bueno, así dijo el Señor: mi palabra es la que juzga. Y si cuando hablamos de la palabra de Dios alguien se siente juzgado, no es el que la habla, es la palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús cuando ve ese cuadro? Cuando Él está ahí, interrumpe en su enseñanza. La mujer llorando llega ahí, todos enfurecidos, ella temblando de angustia. Jesús no se deja presionar por nadie. Porque dice el versículo 27, no, perdón, estoy mal. Dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, o sea, le están diciendo: esta mujer ha hecho esto, Moisés mandó esto, ahora tú qué dices, y tú qué dices, y tú qué dices, le insiste. Pero el versículo 7 dice que insistiéndole, Jesús estaba ahí sentado, enseñando, y va a hacer algo interesante: se inclina y empieza a escribir con un dedo en tierra. ¿Quién más estaba inclinado allí? La mujer, ¿verdad? Seguramente la mujer está ahí de rodillas, humillada, afrentada, pasando el momento más terrible de su vida. Porque hay cosas que nos producen placer por un ratito, pero nos traen vergüenza eterna.
Y ese es el caso del pecado. El pecado le ofrece a usted y a mí nos ofrece placer, pero es un placer así chiquitito. Pero luego lo que viene después del pecado es la vergüenza y el justo juicio de Dios. Esta mujer no dice nada. Esta mujer está ahí frente a sus acusadores, está también frente a Jesús, pero ella no se defiende. Ella no dice, no, fue que el hombre me obligó. La mujer guarda silencio, no dice nada para defenderse. Eso es señal de aceptación de su pecado. Cuando a nosotros nos acusan de algo y de inmediato empezamos a buscar maneras de defendernos, es porque no aceptamos nuestro pecado. Cuando Dios llamó a Adán y le dijo, venga Adán, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Él qué hizo? La mujer que me diste por compañera. Siempre estamos argumentando en nuestra defensa y habla de la no aceptación de nuestra culpa. La mujer no ha hablado, la mujer está humillada y Jesús se inclina, porque solo el Señor es el que se inclina al nivel de nosotros los pecadores. Jesús vino y tomó forma de hombre y estando en esa condición se humilló hasta lo sumo, haciéndose esclavo entre los hombres. Solo Él tiene la capacidad de inclinarse hasta el más bajo de los pecadores. Jesús, al inclinarse ahora a escribir en el suelo, está al mismo nivel de la mujer. Es cercano a la mujer y empezó a escribir con su dedo. Estaba hablando en la primera reunión de que quizá la curiosidad de algunos es, ¿y qué fue lo que escribió Jesús? Pues hermanos, por el Espíritu Santo Juan no nos dijo. Eso significa que no es importante. Lo importante es lo que se dice acá. Claro, a nosotros de inmediato nos entra la curiosidad. Un predicador estaba diciendo que algo así, especulando obviamente, él decía que Jesús había escrito, y tú, Tomás, recuerda que hiciste esto, como que Jesús estaba poniéndoles ahí los pecados que ellos habían cometido. Bueno, yo no creo eso, la verdad. Yo creo que como le están diciendo, Moisés dijo, especulando, no lo dice el texto, yo creo que él les escribió Levítico 20:10. ¿Sí? Creo que Jesús tenía que llevarlos, era la palabra, y seguramente, pero eso no lo dice el texto, de tal manera que no sabemos qué fue lo que escribió Jesús. Solo el Señor escribió y ellos insistieron, pero tú qué dices, y él se levantó, se enderezó y le dijo, si alguno de ustedes no ha cometido pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Pero se la puso bien difícil Jesús, porque les dijo, si alguno no ha cometido pecado. Ya vimos los cargos contra estos personajes, por lo cual ellos también son pecadores. Pero mire lo que dice el verso 8, dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9, pero al oír ellos esto, acusados por su conciencia, acusados por su conciencia. Quiero destacar lo siguiente. Cuando una persona no conoce la palabra de Dios, su conciencia le acusa. O sea, la ley natural escrita en el corazón es por la cual ahora él es enjuiciado. Pero es que estos conocen la ley. ¿Quién debía acusarles a ellos? La palabra. Pero estos son impermeables a la palabra. La palabra no entra en ellos. Aunque la escriben todos los días, no entra en ellos. Por eso Juan dice que fue la conciencia. La conciencia es para los que no conocen la palabra. Pero a los que conocen la palabra son enjuiciados por la palabra, acusados por la palabra. ¿Qué nos acusa a nosotros? La palabra de Dios, la ley de Dios. Hermanos, estos personajes, dice la Biblia, que comenzaron a irse del lugar del juicio. Ahora, habían venido con tremenda piedra. Yo creo que alguno
200 gramos, una piedra de 200 gramos, otro diciendo que tenga filo para que le cause daño. ¿Quién sabe con cuánta perversidad escogían la piedra? Y ahora, cuando Jesús les dijo si alguno no ha cometido pecado, les invitó, como ellos conocían la ley, a mirarse en el espejo sobrenatural de la ley de Dios, para que ellos consideraran el rostro natural ante el espejo de la palabra. Pero a ellos la palabra no les sirve de espejo, porque están ciegos, y a los ciegos los espejos no les sirven. No sé si me estoy explicando. A un invidente, pues de poco le sirve un espejo, o de nada. Se empiezan a ir. Ahora, al irse tienen que regresarse con su propia piedra. Cada uno devuélvese con su piedra. Cada uno por la conciencia. Y aquí también indico algo: la conciencia no es suficiente para llevar al pecador a los pies de Cristo. Estos, por la conciencia, no son llevados a humillarse ante Cristo. Por la conciencia son llevados a regresar, tal vez dándose golpe de pecho y diciendo: oh sí, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que ser mejor persona, tengo que ser mejor esposo. Pero de ahí no pasa. La palabra de Dios es suficiente para mostrarnos el pecado y la necesidad de un Salvador. Estos personajes, escribas y fariseos, representan la ley y sin proponérselo cumplen el propósito para lo cual la ley fue dada. La ley fue dada para mostrarle al hombre que es pecador, pero la ley también fue dada para llevar al pecador a Cristo. No sé si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes la llevan a Cristo? Estos hombres. Y sin proponérselo cumplen el propósito de la ley, llevar al pecador a Cristo. ¿Dónde la dejaron? A los pies de Cristo. Ahora los que regresaron, que son desde los más viejos hasta los más jóvenes. Los viejos creemos que la sabemos todas. Y ahí estaban los sabelotodos. Pero también estaban los jóvenes, los que lo pueden todo, porque para ellos no hay nada imposible. Yo me imagino que las piedras más grandes las llevaban los jóvenes, ¿verdad? Ahí estaban unos y otros unidos contra la mujer. Hermanos, tuvieron que regresarse por el mismo camino y con la misma piedra y con sus mismos pecados, y su vida siguió siendo tan miserable, tan oscura, tan perversa. Seguirían sumidos en su religión, en su falsa piedad, engañados por una espiritualidad no verdadera. Van a continuar su camino así. Eran hambrientos espirituales, eran sedientos espirituales. Estuvieron al lado del pan de vida y no comieron de él. Estuvieron al lado de la fuente de vida y no bebieron de ella. Regresaron con la misma hambre y la misma sed, condenados a morir por inanición. Condenados a morir porque su pecado finalmente le llevaría a la muerte. En cambio, observo en la parte final de este texto y de este sermón, solo la mujer fue alcanzada por la gracia del Señor. Y miren esto, hermanos, dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer respondió y dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le va a decir unas palabras con las cuales quiero cerrar esta predicación. Pero aquí significa es que los acusadores se fueron. La ley de Dios decía que el testigo que iba acusando a una persona ante los jueces sería el primero en descargar la piedra. O sea que el que iba como testigo iba como verdugo. Cualquiera no iba de testigo. El que iba de testigo debía estar seguro de que no estaba acusando falsamente, porque si acusaba falsamente, ahora iba a ser culpable de homicidio. Estos hombres no se sienten, amados hermanos, en la capacidad de soltar
las piedras sobre la mujer. Regresan, como ya lo he mencionado. Ahora está solo la mujer, sola con Jesús. Una mujer hambrienta espiritualmente, sedienta espiritualmente, y para ella está el pan de vida, para ella está el agua de vida. Como la mujer samaritana fue saciada, ahora esta mujer también está frente al único y suficiente pan de vida y agua de vida, con la posibilidad de saciarse. Hermanos, este acto en el que dice que la mujer estaba ahí con Jesús me deja a mí ver algo. Es que ella permaneció. Ella se quedó ahí. Se fueron los demás, no salió huyendo. Siguió humillada ahí ante el Señor, siguió postrada ante el Salvador. Y Jesús le preguntó por los que la acusaban y ya no hay nadie. Obviamente los que habían venido a recibir la enseñanza de Jesús pues también se fueron. Ese día el culto se dañó. Se acabó el culto, hermano, por ese espectáculo de mal gusto, ¿verdad?, de los escribas y fariseos. Pero fue el día en el que la luz resplandeció al corazón de una mujer que era pecadora como los otros, pero que ella fue la única a la que Jesús refirió las siguientes palabras: ni yo te condeno. Tal vez leamos esa frase así tan rápido que no importe mucho, pero es que ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el juez del universo, el Señor supremo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Está diciendo, la máxima autoridad está diciendo: ni yo te condeno. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta mujer ahora estaba a los pies de Jesús, y el estar a los pies de Jesús la hace objeto de la abundante gracia del Señor que derrama ahora, y por estar a los pies de Jesús la gracia de Cristo la cubre. Mientras el corazón de los fariseos y escribas solo destila injusticia, perversidad, de Jesús destila su gracia soberana, su gracia salvadora. Y en esa gracia salvadora el Señor le dice: ni yo te condeno. Ahora, que los demás siguieran con sus comentarios ya no importa, porque la máxima instancia para juzgar ha dado su veredicto. Él no le condena. ¿Pero merecía morir la mujer por su pecado? Sí. ¿Merecía que el Señor la perdonara? No, ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios. El perdón de Dios es una manifestación de la bondad divina, del amor del Todopoderoso. Es la manifestación de la gracia por la cual Dios nos da el favor de perdonar nuestros pecados, de perdonarnos la... Hermano, es que el pecado no es simplemente ofendí a Dios y Él me perdonó. Es que ese pecado me lleva a mí a la condenación eterna. Y al perdonarme de mis pecados, Dios me ha librado de la condenación eterna. Dios me ha librado del castigo, de la ira de Dios. No es simplemente el perdón de mis pecados, es lo que de qué me libra el Señor cuando me perdona. Si usted ha venido a Jesús, si usted está en Cristo, no hay condenación para su vida. Porque el Señor, cuando perdona, perdona. Él perdonó los pecados que usted ha cometido hasta hoy, pero ha hecho provisión para el pecado que probablemente usted cometa mañana y pasado mañana. Usted dirá: bueno, entonces voy a seguir pecando porque ya Dios. No, hermano. El hecho de que el Señor, como usted se ha caído y se ha raspado las rodillas y la cara la ha vuelto nada, y el Señor ha puesto ungüento en sus rodillas y ha dejado ungüento porque sabe que usted quizá vuelva y se caiga, a pesar de que usted sepa que hay un ungüento para curar sus heridas, usted no sale a darse un tramacazo allá afuera, voluntariamente quiero decir, ¿no?
Ahora en Cristo usted no sale diciendo, hoy voy a pecar. No. Usted debe levantarse todos los días para decir, Señor, quiero vivir un día para tu gloria. Quiero vivir un día en justicia, conforme a tu palabra. Quiero agradarte, pero reconocemos de inmediato, Señor, yo no puedo si tú no estás en mí. Si tu gracia no me fortalece, yo no podría obedecerte hoy. Suplico que me asistas con tu Espíritu Santo, con tu palabra, para no pecar contra ti. Porque el Señor le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. El mandamiento es que no pequemos más. Pero en la cruz Jesús hizo provisión por algún pecado que usted y yo cometamos. Porque si alguno dice que no peca, la verdad de Dios no está en él, hace a Dios mentiroso. Por eso Juan decía, hijitos, si alguno hubiese cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso no es licencia para pecar. Eso es sencillamente, amados hermanos, mostrar la bondad de la gracia de Dios, que ya perdonó mis pecados. Cierro con lo siguiente. ¿Ha perdonado usted a alguna persona? Normalmente cuando nosotros perdonamos, la persona viene y nos dice, mira, Duván, perdóneme porque es que yo lo he ofendido muchas veces. Y Duván le dice, bueno, sí, yo soy cristiano, yo le perdono. Pero al otro día el vecino vuelve y le ofende. Y Duván le dice, bueno, otra vez le perdono. Y toda esa semana, 7 días, el vecino siguió ofendiendo. Y Duván estuvo perdonando. Pero llega el momento en que Duván dice, a ver, ya pare ahí. Porque Duván perdonó las faltas pasadas. En el corazón de Duván y en el corazón mío debe estar el perdonar lo que la persona me va a seguir haciendo. Porque el Señor dice que debemos perdonarnos como Él nos perdonó a nosotros. Y por eso es que hay veces nosotros decimos, no, pero es que yo ya le perdoné y ahora quiere que le siga. Pero no fue lo que Cristo hizo con nosotros. Y nosotros debemos perdonar a la manera en que Cristo nos perdonó. Y es que Él nos perdonó por gracia. Entonces yo tengo que seguir como de gracia recibido. Debo dar por gracia. Hermano, la Biblia no dice que la mujer haya creído en Jesús, pero sí nos dice que Cristo levantó la condenación de esta mujer, quitó la sentencia, y esto es propio de los que están en Cristo. Ahora, la ley que sentencia al hombre por su pecado fue dada por medio de Moisés, dice Juan 1:17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si los fariseos y escribas representan la ley, por la ley juzgaron a la mujer digna de muerte. Pero Jesús, que es la manifestación de la gracia de Dios y Él es la verdad, trajo perdón de pecados a la mujer. Usted ha venido hoy, amados hermanos, aquí, y usted debe saber que el pecado suyo lo expone a la ira de Dios, pero también debe saber que si es traído y viene a los pies de Cristo, hoy el Señor, por gracia, Él puede perdonar sus pecados. Si usted reconoce su condición de pecador o de pecadora, no mirando quién es más o quién es menos pecador. No, hermano, aquí sencillamente es que somos pecadores. Y solo hay un Salvador suficiente, Jesucristo, el Hijo de Dios. Suficiente Salvador para mí, suficiente Salvador para usted. Y Él nos perdona por pura gracia sin que nosotros lo merezcamos. Y no solo perdonó nuestros pecados y quitó la ira de Dios sobre nosotros, sino que aún añadió gracia sobre gracia. ¿Cómo? Nos dio vida eterna. Vida eterna. ¿Merecíamos tal beneficio? No. Pero por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Reconoce su salvación por gracia? ¿Reconoce que usted sigue siendo un pecador? ¿Y reconoce que su intención debe ser no pecar?
más, pero que sin la gracia de Dios usted no podría dejar de pecar. Pero por la gracia de Dios usted puede hoy decirle al pecado: no más, no camino más por allá, no haré lo mismo, porque no defraudaré a aquel que en la cruz murió por mí, tomó mi lugar. Que el Señor Dios Todopoderoso traiga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio sobre nosotros. Y hermano, recuerde, el pecado suyo y mío no se resuelve por cosas humanas, solo se puede resolver por la obra de Jesucristo en el Calvario. Puestos en pie.